de la cuestión, que es lo que de verdad es diferente en las matrices, que es el producto de matrices. En el producto de matrices se debe de cumplir que si yo tengo una matriz A por otra B y sabemos las dimensiones, pongamos que esta tiene dimensión 3 por 5. Es típico que en los libros aparezca con letras N por M, pero es un poquito menos entendible. Y que esta es 5 por 2. Bueno, si yo estoy multiplicando las matrices, lo que se debe de cumplir es que el número de columnas de la primera debe de ser igual al número de filas de la segunda. Es decir, estos números deben de ser iguales. Que eso significa, como hemos dicho, que columnas de la primera matriz debe ser igual a las filas de la segunda. ¿Vale? Y el resultado tendrá por dimensión filas de la primera y columnas de la segunda. En este caso, el resultado sería filas de la primera, columnas de la segunda. Luego es una matriz 3 por 2. Y como no sabemos cuáles son los elementos de la matriz, podemos decir que A por B me va a dar una matriz nueva que la podríamos llamar C, por ejemplo. Pero no lo podemos calcular por ahora. Aquí lo importante es que sepamos que solo se pueden multiplicar matrices si se cumple lo que hemos dicho, que el número de las columnas de la primera matriz debe de ser igual que el de filas de la segunda. Y luego sabemos que el resultado tendrá por dimensión las filas de la primera y las columnas de la segunda. Esto por lo pronto solo es lo que hace falta para que podamos realizar el cálculo. Filas de la primera y columnas de la segunda es el resultado. Y columnas de la segunda y filas de la primera deben de ser iguales para que se pueda realizar el producto. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner dos matrices, por lo pronto, pequeñas y vamos a realizar el cálculo. Bueno, vamos a ver. Esta matriz, por ejemplo, 1, 3, 2 y 5. Esta matriz es 2 por 2. Eso significa que para que yo pueda multiplicarla por otra, las columnas de la primera tienen que ser igual que las filas de la segunda. Luego tiene que tener dos filas. Las columnas que tenga es lo de menos. Así que vamos a poner en este caso que sea de tres filas, de tres columnas, perdón. Así que vamos a poner 1, 0, menos 1, 2, 1 y 3. Bueno, eso significa que yo puedo realizar el cálculo porque las columnas de la primera son iguales que las filas de la segunda. Y el resultado sabemos que la dimensión es filas de la primera por columnas de la segunda. Pero ahora vamos al kit. ¿Cómo se multiplica? Bueno, el cómo se multiplica es filas por columnas. Igual que se indican en la dimensión filas por columnas, así se multiplica. Filas por columnas. Bueno, cuando yo multiplico la fila primera, vamos a indicar que la primera matriz es A y la segunda es B para poder nombrarlas. La fila primera de A por columna primera de B, eso significa que estoy dentro de la nueva matriz que voy a crear, ¿vale? Dentro de la nueva matriz, calculando el elemento, vamos a poner que te llama C también la nueva, C minúscula, fila primera, columna primera. Es decir, que yo siempre voy a decir fila primera, 1, 3,
las vamos a multiplicar por la primera columna, 1, 2. Y estamos calculando este elemento, el C11. ¿Cómo se multiplica? Bueno, pues tenemos que coger y decir primer elemento de la fila por primer elemento de la columna, 1 por 1, más segundo elemento de la fila por segundo elemento de la columna, 3 por 2. Total 1 más 6 igual 7. Con eso vamos a localizar aquí el resultado de la matriz por ahora. Con eso tendría que el primer elemento es 7. Bueno, pero aquí por lo pronto yo he creado solo el elemento C11. Ahora vamos a crear el elemento C12. Sigo con la fila 1, pero voy a multiplicar por la columna 2. Luego sería fila primera de la primera matriz A y segunda columna ahora de la segunda matriz. Y de nuevo sería primer elemento por primer elemento, 1 por 0 más segundo elemento por segundo elemento, 3 por 1. Total que me da 3 y ya tengo el segundo elemento. Vamos al siguiente, C13. En C13 sería fila primera de la primera matriz, 1, 3, por columna tercera de la segunda matriz, que la vemos aquí. Aquí tenemos a la tercera columna indicada, que sería el menos 1, 3. Bueno, pues sería menos 1, 3 como hemos dicho. Y sería primer elemento por primer elemento, 1 por menos 1, más segundo elemento por segundo elemento, 3 por 3. Total, que me queda menos 1 más 9, 8. Así hemos creado ya la primera fila completa de la nueva matriz. Igualmente tenemos que pasar ahora ya de fila y calcular C21. C21 es fila segunda de la primera matriz. Y la fila segunda de la primera matriz es 2, 5 por primera columna de la segunda matriz. 2 por 1, 2, más 5 por 2, 10, total 12. Y ya hemos creado el elemento C21. Calculamos el C22, que va a ser de nuevo fila segunda por segunda columna de la segunda matriz. 2 por 0, 0, más 5 por 1, 5, total 5. Y el tercer elemento sería igual. Solo tendríamos que coger la primera fila o la segunda fila y la primera, segunda o tercera columna de la segunda matriz. Como estamos calculando ahora el C22, eso significa que tenemos que coger segunda fila de la primera por segunda columna de la segunda. Y haríamos primero por primero más segundo por segundo. 2 por 0, 0. 5 por 1, 5. Que es lo que hemos hecho. Me falta ahora segunda y tercera para calcular C23, que es el elemento que viene en esta posición. Nos venimos de nuevo y sería segunda por tercera, 2 por menos 1 menos 2, 5 por 3, 15, 15 menos 2, 12. Y con eso habríamos calculado de forma completa un producto de matrices. Como el producto de las matrices es lo más complicado, vamos a volver a hacer otro producto de matrices. En este caso vamos a hacer uno que les suele costar mucho a los alumnos, sobre todo cuando ya han visto el producto de matrices, lo saben usar pero han olvidado el concepto. Vamos a poner una matriz fila. Esta matriz tiene de dimensión una fila por 3 columnas. Y vamos a poner ahora una matriz columna, que si quiero poder multiplicar A por B, tendrá que tener 3 filas. Así que vamos a poner aquí 0, menos 1 y 1. Y lo que vamos a hacer es A por B. 1, 2, 3 por 0, menos 1, 1. Son matrices, solo que es la matriz fila y la matriz columna. Y recordemos que el cómo se multiplican matrices es fila por columna. Luego solo hay un producto esta vez. Es decir,
que el resultado de multiplicar una matriz fila por una matriz columna va a ser única y exclusivamente un número. Bueno, pues lo calculamos. Hemos dicho que sería elemento por cada elemento, lo que sería primer elemento por primer elemento, 1 por 0, 0. Segundo elemento por segundo elemento, 2 por menos 1, menos 2. Y se van sumando. 0 más menos 2, menos 2. Tengo 0 más menos 2 que me ha dado. Tercero por tercero, 3 por 1, 3. Y los voy sumando. Total que menos 2 más 3, 1. Y ese es el resultado que me ha dado. Algo que ya deberíamos de saber. Porque si la dimensión de la primera era 1 por 3 y la de la segunda 3 por 1, hemos dicho que los números internos de las dimensiones deben de ser iguales para que se pueda realizar el cálculo. Y el resultado tiene de dimensión filas de la primera y columnas de la segunda, 1 por 1. Es decir, que lo que me iba a dar era un número. Estos ejercicios de multiplicar filas por columnas es como se hacen los productos. Así también es como lo hemos hecho antes. Si vemos de nuevo lo que habíamos hecho, en los productos cuando lo hemos hecho, yo he sacado cada fila y le he multiplicado por cada columna. Luego siempre lo que estoy multiplicando es una fila por una columna. Pero cuando uno está realizando el producto de dos matrices y sabe lo que está haciendo, sacar cada fila por cada columna, multiplicar los elementos de uno en uno y sumarlos, es como que parece que ya ha cogido la mecánica y lo hace sin saber por qué. En cambio luego te dan dos matrices, que son una matriz fila y una matriz columna, y te dicen que lo multipliques y no sabes bien qué hacer. Pero es lo mismo, es una fila por una columna. ¿Y si fuera al revés? Una columna por una fila. ¿Podría ser? Vamos a ver. Pongamos que tengo la matriz menos 1 y 1. Es una matriz columna que tiene 2 por 1. Dos filas por una columna. Eso significa que la siguiente matriz simplemente tiene que tener una fila. 1 y menos 3. Luego yo sí podría hacer A por B. Y A por B, que sería menos 1, 1 por 1 menos 3, recordemos que yo tengo que multiplicar filas por columnas. En este caso yo tengo primera fila y segunda fila. Tengo dos filas. Igualmente, tengo primera columna y segunda columna. Bueno, comprobemos también las dimensiones. La primera hemos dicho que es 2 por 1. La siguiente es 1 por 2. Luego el resultado va a ser 2 por 2. ¿Por qué? Nos repetimos mucho, pero es mejor así. Porque los dos números, que son columnas de la primera y filas de la segunda, tienen que ser iguales para que se pueda multiplicar. Y el resultado de la matriz simplemente es filas de la primera por columnas de la segunda. Luego yo sé que me va a dar una matriz 2 por 2. Que va a ser, la podemos llamar C, y yo sé que tiene 4 elementos, dado que 2 por 2 son 4. Y sería el C11, el C12, el C21 y el C22. Recordemos que si la matriz se llama C en mayúscula, sus elementos se nombran con la misma letra en minúscula y dos subíndices, que indican la posición en la que se encuentran en la matriz, su fila y columna determinadas. C11 indica fila que se coge de la primera y columna que se coge de la segunda para multiplicar. Luego sería fila de la primera, menos 1, por columna de la segunda, 1. Este es el que más le suele costar a los alumnos. ¿Por qué? Porque es como si no fueran capaces de localizar filas y columnas para multiplicar, dado que cada fila o columna solo está formada por un número, pero es así de simple. Fila de la primera es menos 1, columna de la segunda es 1, y esto me da menos 1, tendría el primer elemento. Recordemos que en esta posición estamos representando el resultado de la matriz producto de A por B. Primera fila por segunda columna, pues me va a dar 3, ya tengo el segundo elemento. Pasamos a la segunda fila, 1 por 1, 1.
segunda fila por segunda columna. Bueno, menos 3. Y habríamos multiplicado una fila por una columna y una columna por una fila. Debemos de practicar estos cálculos tanto en productos de matrices como productos de filas por columna y columnas por filas, porque luego llega el día del examen o de la selectividad, EPAU o como queramos llamarlas hoy en día, y resulta que hemos olvidado lo más básico. Sabemos multiplicar matrices grandes y no sabemos multiplicar matrices que sean simples o pequeñas. Bueno, por lo pronto vamos a dejar aquí lo que sería el producto de matrices.